pensamiento cambió y decidí por qué no hacer algo más grande, que algunas personas han llamado un poco ostentoso. Hablar de todo Kant, de la filosofía crítica, es enorme, es demasiado, pero aquí vamos a darles una introducción muy buena, lo cual no implica que no profundicemos en algunos aspectos de la filosofía de Kant. Bueno, como ustedes deben de saber, algunos o la mayoría, Kant está ubicado en lo que se conoce como filosofía moderna. Es un filósofo moderno del siglo XVII-XVIII, en la Ilustración. Como pueden recordar, la filosofía moderna comienza con Descartes. Según Hegel nos dice en sus lecciones de filosofía, parece que con Descartes podemos decir que hemos tocado tierra o llegado a un lugar donde podemos establecernos, ¿no? Ese lugar donde podemos establecernos es lo que Hegel va a llamar la conciencia de sí, donde el pensamiento ya no trata sobre lo exterior, sino que el pensamiento se vuelca sobre sí mismo. El pensamiento que en los griegos y en la Edad Media estaba anclado en principios más ontológicos, es decir, lo externo, ¿no? y en Dios, en la Edad Media, ese pensamiento va a tratar ahora de sí mismo, ¿no? Va a repensarse a sí mismo, y el resultado pues, va a ser una división muy heterogénea que Descartes plantea como res extensa y res pensante. Esa dificultad, esa dualidad que va a plantear Descartes es una dualidad muy problemática que va a atravesar a todos los filósofos. Todos van a tratar de responder cómo se relacionan lo mental y lo corporal, ¿no? Y Kant no es la excepción. Kant de algún modo está inscrito en esta cuestión y va a dar una respuesta al problema de la mente y el cuerpo. Esto es para que vayan viendo. Este seminario, si son psicólogos, les va a ayudar muchísimo, porque vamos a hablar muchísimo de la mente, cómo funciona la mente, cuáles son aquellos principios que la gobiernan, según los filósofos, según Kant, y vamos a hacer referencia a Hume, a Berkeley, Leibniz, pero muy breves para que ustedes puedan ganar un entendimiento más complejo de lo que quiere decir Kant, ¿no? Lo fundamental aquí que deben tomar en cuenta, y es un aspecto muy importante, es que piensen en la ciencia, ¿no? Y no en la ciencia griega, la episteme, o en la ciencia de la Edad Media. Lo que quizá identifica muchísimo a la Edad Moderna es su ciencia, y esto lo dice Heidegger en la época de la imagen del mundo. Algo fundamental es la ciencia, la forma en que procede crea una revolución de pensamiento que toca a la filosofía, la rasga y le hace una hendidura de la que muy difícil se va a poder olvidar. Kant mismo ha dicho que su crítica de la razón pura puede ser vista como una fundamentación de la ciencia newtoniana del siglo XVIII. En este sentido, tengan muy bien en mente, si es que eso existe, ¿no? si es que eso está en alguna parte, y quién sabe de qué está hecho, ténganlo ahí presente. Vamos a tratar de descubrir y desentrañar desde este punto de vista los misterios del ser humano. ¿Qué es la interioridad? ¿Qué es lo externo? ¿De qué está hecho el hombre? ¿Qué importa más, lo externo, lo interno? ¿Qué fundamenta? ¿Qué es primero? ¿La conciencia o la materia, ¿no? En ese sentido. Y vamos a tratar muchísimos aspectos. Les comento, como esto es una introducción general a todos para la filosofía, les voy a comentar las fechas más adelante en las que vienen el doctor Efraín Lazos de Filosóficas de la UNAM. Ellos vienen pues aproximadamente como 23 y 30 de junio, y los demás vendrán ya el semestre que viene. Entonces tendremos como invitados en mayo y en junio a los doctores Efraín Lazos y Rebeca Maldonado Rodriguera. Otra casualidad muy agradable que me topé fue que cuando yo subí este cartel, ya con los doctores confirmados, un alumno de maestría de la UNAM me escribió y me preguntó, oye, ¿de qué va esto, no? ¿De qué trata, no? Me gustaría ver si puedo participar, si puedo hacer algo, ¿no? Este alumno está aquí y se llama Ernesto, y me propuso tomar parte en el seminario, ¿no? Entonces, otra agradable sorpresa que tenemos aquí son 4 alumnos de maestría de la UNAM, que todos están haciendo una tesis sobre Kant y trabajaron a Kant en la licenciatura. Entonces tienen aquí gente
conoce o está trabajando durísimo a Kant, y van a tener pues, a los doctores que ya tienen quizá algunos toda su vida haciendo tesis de maestría, doctorado y licenciatura en Kant. Me gustaría presentarlos rápidamente. Está aquí el licenciado Ernesto Aguilar Martínez. Él hizo una tesis que se llama Teoría y Praxis, la unidad de la razón en Kant, en licenciatura. Y también forma parte de un grupo de estudios que es fundador, que se llama Teoría y Praxis, donde hacen lecturas semanales y análisis de la filosofía de Kant en general. También está Julia Muñoz Velasco, que es licenciada en filosofía, y está trabajando una tesis en la maestría que se llama El concepto de tiempo en la refutación del escepticismo dentro de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. También está Moisés López Flores, cuya tesis de licenciatura fue La ironía socrática, una lectura de Apología y Gorgias, y trabaja en maestría el concepto kantiano de la felicidad, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y por último, Mónica Ruiz Esquivel, quien está trabajando en maestría Autonomía y Bienestar en Ética Médica, conceptos irreconciliables. Pues antes que nada me gustaría pasar ahora el micrófono a Mónica para que ella les hable un poco de lo que es la epistemología o el giro copernicano acá. Julia, perdón. Bueno, antes que nada, gracias a Carlos, a Jorge y en general a la universidad por la oportunidad de participar. Muchas gracias. Los cuatro estaremos tratando el tema del giro copernicano. A mí en particular me tocó el giro copernicano, pero dentro de la epistemología y en general teoría del conocimiento de Kant. Bueno, el proyecto crítico de Kant en el plano de la epistemología puede caracterizarse, me parece, como una preocupación filosófica por evaluar la justificación que no el origen de nuestras creencias. Lo que llamaremos como el giro copernicano de Kant consiste en enfatizar que tal evaluación es posible solo desde cierta perspectiva. Nuestras creencias y las razones que ofrezcamos para justificarlas siempre están suponiendo un punto de vista parcial. Por ello, parte importante de la tarea crítica es aprender a reconocer las características o determinaciones de tales perspectivas. Las famosas preguntas que aparecen en el canon de la crítica de la razón pura y en la lógica, a saber, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? Me parece que solo señalan distintas perspectivas para abordar el mismo tema. La cuarta y última pregunta: ¿qué es el hombre? La diferencia entre las primeras dos perspectivas, esto es, entre la pregunta sobre lo que puedo conocer y lo que debo hacer, es formulada por Kant como una distinción entre lo que de hecho es y lo que con cierta independencia de lo que es, se ocupa más bien por lo que debería ser. Así, por ejemplo, en una de sus reflexiones, Kant escribe, y cito: algunas cosas solo se dejan conocer a través de la razón, no por medio de la experiencia, cuando no se desea saber cómo es algo, sino cómo tiene o debe de ser. Fin de la cita. Es decir, algunas cosas no son accesibles solo si sabemos reconocer la perspectiva desde las cuales deberíamos pensarlas. De la misma manera, la tercera pregunta, ¿qué me es permitido esperar?, implica una perspectiva nueva que supone los dos puntos de vista anteriores, tanto el teórico como el práctico. Sin embargo, en esta ponencia, con el pretexto de explicar la analogía que Kant propone en la filosofía crítica y algunas hipótesis de Copérnico, me limitaré tan solo a la primera pregunta: ¿qué puedo conocer? Mientras que las otras dos preguntas serán abordadas por mis compañeros desde distintos planos, como la moral, la política, la religión y la estética. La famosa analogía del giro copernicano aparece en el segundo prólogo de la crítica de la razón pura, y voy a leer en dónde es que Kant habla del giro copernicano. Y cito: ocurre aquí como en los primeros pensamientos de Copérnico. Viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes si se aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no tendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo en lo que atañe a la intuición de los objetos. Fin de la cita. Este pasaje ha dado lugar a muchas interpretaciones por la dificultad que implica suponer a qué pensamiento se estaría refiriendo Kant al momento de comparar su filosofía crítica con la teoría de Copérnico. Cuando se ha llegado a suponer
que tales pensamientos refieren a la teoría heliocéntrica, se ha acusado a Kant de cometer una antirrevolución copernicana, pues parece que lo que hace al trasladar las condiciones de posibilidad de conocimiento de los objetos al sujeto, esto equivale a colocar de nuevo al hombre en el centro del que Copérnico lo había destronado. Sin embargo, me parece que este cargo de antropocentrismo, según el cual Kant se vuelve a fijar al hombre como medida de todas las cosas, es infundado. Pero para descartar esta acusación es preciso ofrecer otra interpretación del pasaje del giro copernicano. Además de la teoría heliocéntrica, Copérnico lidia con otro problema que por la sola observación era imposible de resolver, que es determinar las órbitas de las así llamadas estrellas errantes o planetas. Estos, en su movimiento, mostraban una irregularidad inexplicable, avanzaban y retrocedían en sus órbitas, sin que pudiera ofrecerse una razón satisfactoria al respecto, y por ello, uno de los objetivos de Copérnico era alcanzar un mayor grado de certeza en el cálculo de los movimientos de los planetas. La gran complejidad de las hipótesis que buscaban la razón de las órbitas de las estrellas errantes y que se tenían hasta época de Copérnico se debía, según su opinión, a que ignoraban el movimiento de la Tierra. Por tanto, para Copérnico son dos los movimientos que se entrecruzan y por los cuales se explican las irregularidades en las observaciones de las órbitas de los planetas, tanto el movimiento de la Tierra como el movimiento de cada planeta. Y cito a Copérnico. El movimiento de la Tierra hace aparecer en todos ellos, los planetas, estacionamientos, progresiones y regresiones, no porque el planeta, que avanza siempre con su propio movimiento, sea así errante, sino que así aparece a causa de la conmutación, la cual produce o es producida por el movimiento de la Tierra. Parece que la analogía kantiana está más próxima a esta hipótesis, pues lo que me parece importante de esta cita es rescatar que la irregularidad percibida no está en la órbita del planeta, sino solo en el modo en que ésta nos aparece, debido a que el movimiento terrestre modifica todas nuestras observaciones celestes. En otras palabras, no puede atribuirse justificadamente un movimiento irregular a los planetas, sino que simplemente así nos aparecen en la mera observación cuando ignoramos que partimos desde una perspectiva que determina el modo en que percibimos tales movimientos. Esto mismo ocurre en la epistemología de Kant cuando propone que hay condiciones subjetivas a priori tanto de la sensibilidad como del entendimiento. De la misma manera en que no es posible explicar el movimiento de los planetas solo desde la observación, sin atender al propio movimiento terrestre, no es posible dar cuenta sobre la justificación de nuestro conocimiento, si nos limitáramos solo al terreno empírico, sin distinguir que hay una estructura cognitiva en el sujeto, que al igual que el movimiento de la Tierra, modifica el modo en que tenemos acceso a los objetos de la experiencia. Para andar sobre este punto, me parece de ayuda recuperar el contexto en el cual aparece el citado pasaje. Lo primero que hay que señalar es que Kant jamás emplea la expresión revolución copernicana, aunque es un término bastante popular dentro de la bibliografía secundaria. De hecho, Kant solo menciona la palabra revolución con referencias a las matemáticas y a las ciencias naturales. Y cito: me parece que los ejemplos de la matemática y de la ciencia natural, las cuales se han convertido en lo que son ahora gracias a una revolución repentinamente producida, son lo suficientemente notables como para hacer reflexionar sobre el aspecto esencial de un cambio de método que tan buenos resultados ha proporcionado en ambas ciencias, así como también para imitarlas, al menos a título de ensayo dentro de lo que permite su analogía. Hasta ahí. No es gratuito que lo que introduce la problemática del giro copernicano sea una analogía entre la metafísica, por un lado, y la matemática y la ciencia natural, por el otro. Esta analogía tiene su centro en lo que Kant denomina una revolución en el método, y que es justo lo que la metafísica debería imitar de las ciencias y la matemática. Ahora bien, digo que no es gratuita esta introducción, pues lo que acabo de mencionar me parece, es a grandes rasgos, el proyecto que Kant emprende en los prolegómenos. Hay que recordar que el pasaje del giro copernicano aparece en el prólogo a la segunda edición de la crítica, siendo que lo que media entre la primera y la segunda edición de la crítica de la razón pura son los prolegómenos como una aproximación metodológica distinta de la crítica sobre el nuevo método sobre la revolución
metodológica que debería adoptar la metafísica. Dicho método no parte de los objetos, sino que se funda legítimamente en condiciones a priori. Por eso, en el pasaje en cuestión, Kant prosigue. Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocimiento debe regirse por los objetos. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto desembocan en el fracaso. Intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento, un conocimiento que pretende establecer algo sobre estos antes de que nos sean dados. Este pasaje puede leerse también en analogía con la teoría copernicana sobre las órbitas de los planetas. Los intentos que hasta ese momento se tenían conducían al fracaso al momento de determinar con exactitud las irregularidades observadas en las estrellas errantes. Así, de la misma manera que Copérnico, Kant busca qué presuposiciones permitirían explicar por qué necesariamente conocemos a los objetos de la manera en que lo hacemos, pero no ateniéndose solo a la experiencia y a las observaciones, sino buscando las condiciones bajo las cuales se tendrían que conformar todos los objetos de la experiencia. Para ejemplificar esto último, retomaré la problemática implícita en asumir espacio y tiempo como condiciones subjetivas a priori de la sensibilidad. Kant se encuentra frente a dos contraposiciones distintas de las que desea separarse. Por una parte, la propuesta newtoniana de afirmar espacio y tiempo como realidades absolutas. Por la otra, la concepción leibniziana que sostiene que espacio y tiempo son solo condiciones inherentes a las relaciones entre los objetos. Frente a esto, Kant opta por decir: espacio y tiempo son las determinaciones básicas de nuestra perspectiva. Kant, con el así llamado giro copernicano, está proponiendo una perspectiva, la única perspectiva posible que tenemos los seres humanos para pensar y comprender la posibilidad de nuestro conocimiento sobre el mundo. Toda experiencia que pueda resultar inteligible para nosotros debe suponer espacio y tiempo como formas de la sensibilidad y a las categorías como por parte del entendimiento. Kant rechaza las hipótesis de Newton y Leibniz sobre el espacio y tiempo, pues me parece que llevan al mismo punto que las hipótesis que exponían las órbitas de los planetas, sin tener en cuenta el movimiento de la Tierra. Aportaban una gran complejidad y no la suficiente certeza sobre por qué nuestra experiencia tiene necesariamente que ser como hasta ahora la conocemos. Así, otra referencia kantiana, aunque menor, a Copérnico, aparece en sus lecciones de lógica. Cito: las hipótesis de Tycho no fueron suficientes para la explicación de muchos fenómenos. En cambio, el sistema de Copérnico es una hipótesis a partir de la cual es posible explicar todo lo que debe ser explicado según se nos ha presentado hasta ahora. Fin de la cita. Para resumir lo que se ha dicho hasta ahora respecto al giro copernicano, si ignoramos cómo el movimiento de la Tierra incide en nuestras observaciones, lo único que percibimos son órbitas caprichosas de estrellas errantes. Si de la misma manera desatendemos las determinaciones epistemológicas a priori del sujeto, solo tenemos incertidumbre respecto a nuestra experiencia y, por tanto, respecto a la objetividad del conocimiento. Las condiciones de posibilidad, espacio y tiempo y categorías permiten ofrecer una justificación sobre nuestras creencias, pues permiten comprender el punto de partida o perspectiva desde la cual construimos todo conocimiento. De la misma manera en que Copérnico debía justificar sus hipótesis sobre las órbitas celestes, Kant debe ofrecer una explicación sobre aquello que le permite presentarnos estas condiciones de posibilidad, que vienen a ser la determinación de nuestra única perspectiva posible en cuanto a conocimiento se refiere. En la filosofía crítica, la manera de descubrir estas condiciones subjetivas por las que se rige todo conocimiento es por medio de ensayos o experimentos. Para explicar cómo es posible que tengamos estas determinaciones a priori, aún sin saberlo, Kant proporciona un ejemplo al inicio de las lecciones de lógica, sobre un niño pequeño que pertenece a una comunidad lingüística y es capaz de expresarse con toda claridad. Las oraciones por medio de las cuales el niño se comunica suponen ciertas reglas gramaticales de las que el niño no necesariamente es consciente, y sin embargo son las reglas gramaticales aquello que le permiten comunicarse exitosamente con los demás, aunque el niño no las sepa.
Las condiciones de posibilidad del sujeto son aquello que determinan nuestro acceso a la experiencia, aunque no sepamos cuáles son estas y en qué medida determinan nuestra manera de construir conocimiento. Por esta razón, Kant debe proponer la manera de descubrir estas reglas. ¿Cómo saber cuáles son los elementos de los que consta la estructura cognitiva del sujeto y que por tanto determinan a priori toda experiencia posible? Así, cuando en el prólogo a la segunda edición de la crítica Kant habla de la inversión copernicana, solo menciona que hace falta realizar un ensayo para poder responder estas preguntas. Cito, Copérnico es el pasaje que ya les había leído. Copérnico, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes, se aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo en lo que atañe a la intuición de los objetos. El problema para justificar cuáles son las condiciones de posibilidad a priori trae consigo la dificultad de saber cómo podemos tener acceso a la estructura de nuestras capacidades cognitivas. Algunos autores sostienen que el único medio que Kant propone para llevar a cabo esto son experimentos mentales que permitan reflejar tal estructura. Por tan solo enumerar algunos ejemplos de estos experimentos mentales dentro de la crítica de la razón pura, están los siguientes: las argumentaciones, que refieren a la necesidad de las proposiciones matemáticas, la prueba de los incongruentes, los 4 puntos de la exposición metafísica, tanto de espacio como de tiempo, y las antinomias, solo por ejemplo. Menciono estas porque me parece que presentan un ejercicio reflexivo, cuyo objetivo es mostrar que no podríamos pensar todas estas argumentaciones de la manera en que lo hacemos, sin suponer que tenemos cierta estructura a priori que las posibilita. Ahora bien, en la crítica de la razón pura, constituye la condición de posibilidad, lo que en la crítica de la razón pura constituye la condición de posibilidad de realizar todos estos experimentos mentales, es lo que Kant llama reflexión trascendental. Solo podemos saber, y más aún justificar, cuál es la estructura cognitiva del sujeto por medio de ella. La respuesta a cómo es posible establecer las determinaciones y límites de una estructura cognitiva es la reflexión trascendental. Así, dentro de la amfibología de los conceptos de reflexión, Kant señala, cito, la reflexión no se ocupa de los objetos mismos, sino que es el estado del psiquismo en el que nos disponemos a descubrir las condiciones objetivas bajo las cuales podemos obtener conceptos. Dicho estado no puede ser meramente introspectivo, pues ello no basta para descubrir la estructura cognitiva del sujeto. Solo indirectamente se revela la constitución cognitiva, y ello no por medio de cualquier reflexión, sino por la reflexión trascendental, que consiste, y cito, en el acto mediante el cual, 1. La comparación de las representaciones con la facultad cognitiva en la que se realiza, y a través de la cual distingo si son comparadas entre sí como pertenecientes al entendimiento o como pertenecientes a la intuición sensible. Fin de la cita. Esta reflexión es la columna vertebral de la inversión copernicana. Ahora bien, ya para concluir, en 1770, para obtener el puesto de profesor de lógica y metafísica en la Universidad de Königsberg, Kant escribe su disertación inaugural. En ella encuentra planteados muchos temas a los que volverá en la crítica de la razón pura en 1781, entre los cuales cabría destacar ahora qué método debería seguir la metafísica para distinguir los límites del conocimiento y el papel que espacio y tiempo tienen para este proyecto. Lambert envía una carta a Kant en octubre de 1770 comentando esta disertación, y en ella se encuentra el siguiente pasaje. Y cito a Lambert: la teoría debe finalmente ser aplicada de nuevo a los fenómenos, pues así es como el astrónomo comienza, con el fenómeno. Tras deducir el fenómeno, su teoría de la construcción del mundo vuelve a aplicarlo a los fenómenos y sus predicciones. En metafísica, donde el problema de la apariencia es esencial, el método del astrónomo será sin duda el más seguro. El metafísico puede tomar todo como apariencia, separar la apariencia vacía de la apariencia real y sacar conclusiones verdaderas de esto. Si tiene éxito, tendrá pocas contradicciones en sus principios y ganará mucho a su favor. Solo lo que parece ser necesario es tener tiempo y paciencia para lograrlo. Fin de la cita. La comparación que hace Lambert entre el método del metafísico y el del astrónomo
parece ser un antecedente de lo que en la segunda edición de la crítica sería la inversión copernicana. Lo que parece ser muy similar, por lo menos, es que Lambert diga que hay que deducir la teoría sobre la construcción del mundo del fenómeno, y en ese sentido parece que el proyecto crítico de Kant es cercano a esta recomendación. Sin embargo, a diferencia de lo que indica Lambert, Kant no toma ni puede tomar como punto de partida al fenómeno, sino las condiciones de posibilidad que justifican en primer lugar la distinción entre fenómeno y noumeno, para con ello develar la constitución y la estructura cognitiva del sujeto. El mismo Lambert señala algo similar a esto último cuando le dice a Kant en otra sección de la misma carta que las nociones de fenómeno y noumeno solo tienen sentido si tenemos claro que lo único a lo que referimos con tal distinción es al conocimiento humano, esto es, solo al conocimiento que para nosotros es accesible. La primera parte de la inversión copernicana en el terreno de la epistemología consiste, por tanto, en admitir que solo es posible justificar nuestras creencias si tomamos en cuenta la estructura cognitiva del sujeto, por ser esta la condición de posibilidad de toda experiencia. La segunda parte de esta inversión está en revelar que dicha estructura subjetiva nos es accesible no desde una introspección, sino a partir de la reflexión trascendental. Esto es, ensayando ciertos experimentos mentales que permitan descubrir cuáles son las condiciones a priori que debemos suponer para poder explicar que tengamos la experiencia y el conocimiento que de hecho tenemos. Gracias. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a estar hablando en epistemología. Sí quisiera hacer un hincapié en esto, lo que dijo Julia es muy interesante. De repente empezó a hablar de astronomía, de ciertos nombres, de algunos famosos como Galileo, como Tycho Brahe. Más que nada, en la epistemología vamos a tratar este problema que desde Descartes inaugura este problema. ¿Cómo estoy certero o cómo tengo certeza de que lo que tengo yo en la cabeza, quién sabe qué sea eso, que es la mente o la cabeza? ¿Cómo estoy seguro de que la representación que yo tengo del mundo es igual o es adecuada a lo que está fuera de mí? Y Julia habló también de una reflexión trascendental, que no es una reflexión psicológica en sentido estricto. Vamos a ver por qué en el seminario, qué quiere decir un poco el término trascendental, que es muy complejo. Pero ustedes en su experiencia cotidiana tienen ejemplos de esta búsqueda de justificaciones, de certezas. Todos los días ustedes salen de su casa y tienen la certeza de que el autobús va a pasar a las 8:30, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí creer que si yo salgo a tal hora de mi casa, el autobús, la ruta tal va a pasar y voy a poder tomar el autobús? Esa pregunta, esa actividad la hacen ustedes sin preguntárselo. No hay por qué, yo salgo de mi casa y lo hago y nunca tengo problemas. La cuestión está, ¿qué te hace pensar? ¿Qué fundamenta la creencia en eso? De que eso es verdad o de que es certero. Ese sería un ejemplo poco claro, creo yo, y cotidiano de lo que podemos entender por una búsqueda de fundamentos. El simple hecho de tomar un café y decir, el café está caliente, la formulación de esa expresión ya lleva consigo elementos empíricos del mundo y lleva también elementos subjetivos, quizá no categorías kantianas, pero sí hay elementos subjetivos. Y el otro gran problema que yo veo aquí es que Descartes decía que quizá la idea que yo tengo, yo puedo conocer más fácilmente la idea de la botella que tengo aquí que la botella que está aquí enfrente de mí. Descartes pensaba que lo más inmediato para mí soy yo mismo, es mi yo, el yo pienso. Por lo tanto, esto tiene mucho que ver con lo que dijo Julia de Kant, porque aquello que podemos conocer sin salir de nosotros mismos, pues es a nosotros mismos. Y aquello que podemos confiar y tener más certeza desde Descartes, aunque se ha puesto en duda esa certeza y ese sujeto, desde Descartes es el yo. Y Kant va a poner mucho énfasis en que ese yo, que no es el mismo que Descartes, es una sustancia que piensa, en Kant va a tomar otra forma, va a girar también ese yo, va a ser distinto. Pero la búsqueda por el fundamento de las certezas está tanto en Descartes